¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible. Y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo oiré y perdonaré y sanaré su tierra, sanaré su nación. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, dice el Señor. Estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo oiré y perdonaré y sanaré su tierra. Hay otra versión que dice: sanaré su nación, sanaré su país. Qué interesante todo lo que dice. Probablemente este pasaje muy conocido, pero con una profunda reflexión para estos tiempos. Y déjenme decirle qué venía a mi mente y por qué es justamente en este pasaje donde me gustaría que hoy todos pudiéramos reflexionar, pensar y obviamente tomar algunas decisiones. Muy preocupado, personalmente muy preocupado por las leyes que se están estableciendo en países conocidos como superpotencias. Parece un chiste, pero en algún lugar del mundo hay leyes que aprueban el matrimonio de ancianos con niños. Bueno, eso no es tan nuevo, pero de hombres que se han casado con su gato o con su gata, o con un árbol, o con su computador. Se los digo en serio, esto no es una broma. Son leyes que se están estableciendo en superpotencias. El concepto tan tremendo, ¿no? Tan bajo que se le está dando al matrimonio. Miren, en Canadá, un papá fue a la escuela, al colegio donde estudiaba su niña, para pedirles por favor que no le enseñaran a su niña que ella era un niño. La tenían completamente confundida. ¿Y saben qué ocurrió? Porque hay una ley establecida que los papás no pueden ir a las escuelas y decirle a los profesores que cambien el pensum académico. Lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel porque fue a hacer un justo reclamo de que por favor no le siguieran diciendo a su niña que ella no era niña, sino un niño. Bueno, con esto de la ideología de género. ¿Qué decir de la situación migratoria en el mundo? He hablado de esto muchísimo los últimos días, usando probablemente el mismo testimonio, pero es que esto ocurre todos los días. De la cantidad de miles que llegan al Darién y comienzan a recorrer Centroamérica para querer llegar a los Estados Unidos, y vaya a ver todo lo terrible que ocurre en esas travesías, violaciones, abusos. Y bueno, si vamos a las situaciones que viven muchos de nuestros países de abandono, de hijos sin papá, sin mamá, de divorcios, terminaríamos poniéndonos a llorar en esta transmisión, y esa no es la idea, pero sí que reflexionemos, sí que pensemos en relación a lo que está ocurriendo. Pero saben que hay una preocupación más, bueno, muchas que tengo y que debiéramos tener todos nosotros, y es en relación a la fe. La cantidad de personas que genuinamente quieren acercarse a Dios, pero no han encontrado la manera de hacerlo. Han tomado la sabia y mejor decisión de venir a Cristo Jesús, de salir de una experiencia religiosa,
pero parece ser que en el camino o no han sido orientados de la manera correcta o han llegado a lugares en donde ellos no han recibido la instrucción que debieran conocer y su fe, que inició con un fuego tremendo, termina apagándose, y otros que no tienen el fuego y que lo están pidiendo no saben cómo vivir una vida de fe de tal manera que ellos puedan disfrutarla. Bueno, este pasaje creo que nos enseña muchísimo en relación a algunas cosas que nosotros pudiéramos hacer. Sin embargo, quisiera hacer un comentario en la manera como comienza este texto diciendo: mi pueblo que invoca mi nombre. El Señor nos está refiriendo a que esto que Él espera que nosotros hagamos, no se lo está pidiendo que lo hagan los que no conocen al Señor. Esta no es una demanda para el incrédulo, sino que es una demanda para ti y para mí, que hacemos parte del pueblo de Dios. Pero me llama la atención que comienza diciendo que invoca mi nombre. Invocar el nombre del Señor, usar el nombre del Señor. Y hago esta referencia, hago este comentario precisamente, familia querida, para que tengamos mucho cuidado por la manera que algunos usan el nombre de Dios. Ustedes recordarán que es nuestro Señor quien nos dice que no usemos en vano su nombre. Tengamos cuidado de usar el nombre del Señor tan solo para quedar bien, para resolver algunas cosas, pero no tiene nada que ver ni con mi fidelidad, ni con mi compromiso, y en algún momento, en alguna transmisión, solamente dedicamos la transmisión para hablar de no usar el nombre de Dios en vano. Y un ejemplo común que usé y que uso y que les recomiendo tengamos mucho cuidado es cuando decimos: si Dios quiere, queriendo Dios mediante, nos vemos en la reunión, o Dios mediante lograremos hacer esto, pero nosotros ya sabemos que nosotros no vamos a participar. Y ocurre muy especialmente cuando usamos el nombre de Dios para quedar bien en las reuniones. Un ejemplo nada más de la iglesia: las reuniones de discipulado, de estudio bíblico, los servicios de oración, que decimos: si Dios quiere, nos vemos allí. Vamos a llegar temprano y estaremos allí en la reunión. Si Dios quiere, Dios mediante. Y yo siempre he dicho que Dios quiere que vayamos a las reuniones, Dios quiere que vayamos a la iglesia, Dios quiere que estudiemos su palabra, Dios quiere que participemos de reunión de discipulado, de estudio bíblico. Y claro, yo entiendo que nosotros, siguiendo el consejo de la palabra de no decir que vamos a hacer, sino usar el nombre de Dios porque dependemos de Él definitivamente, pero muchos usamos el nombre de Dios, pero ya sabemos que no vamos a ir, tan solo lo usamos vanamente para quedar bien, pero en nuestro corazón ya sabemos que no vamos a cumplir. Bueno, solo quería hacer esta referencia. Tengamos cuidado los que usamos el nombre de Dios vanamente. Si estamos usando el nombre de Dios vanamente, no esperemos que su favor esté en cada una de nuestras vidas. Mire, me encanta porque habla de una humillación. ¿Qué tipo de humillación espera Dios que nosotros tengamos en cada una de nuestras vidas? Porque habla de humillarse, habla de buscar el rostro del Señor, habla de apartarse de los malos caminos, y entonces vendrá sanidad sobre la tierra, sanidad sobre los corazones heridos, sanidad sobre quienes han sido violentados, perseguidos violentamente. Habrá sanidad, habrá libertad espiritual, habrá sanidad física, habrá sanidad emocional. Por eso, hablando del dolor hoy día, hablando de estas leyes tan extrañas en las grandes potencias, y hablando de vida espiritual, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es entender que se trata de Dios, se trata de nuestro Señor Jesucristo, y no se trata de nosotros.
Es Dios el que hace los milagros, es el Señor el que extiende sus manos, es el Señor el que va a cumplir sus promesas. Nosotros somos sus instrumentos, pero los milagros ocurren no porque seamos nosotros, sino por quien es Dios. No es porque vengan a nuestra iglesia o porque sea yo el que ore o imponga la mano, porque claro, creo que a algunos les gusta decir, Dios fue el que oró, pero me usó a mí. Miren qué tan bonito, me usó a mí. Vamos a renunciar a eso. Vamos a renunciar a querernos ver como los super instrumentos poderosos que Dios usa. Eso suena bonito. Y no es tan malo creer que el Señor nos pueda usar a cada uno de nosotros, pero no olvidemos que se trata del Señor, de la gloria a Él y no gloria a ninguno de nosotros. Me encanta porque habla de humillarnos en ese sentido. Ellos tienen que renunciar, a quienes les está hablando el Señor, a su culto, a su idolatría, a haber puesto otras cosas, otras personas, otras situaciones por encima de Dios. A eso se le llama idolatría, cuando algo o alguien está por encima de Dios y tan solo el Señor sea quien deba recibir la gloria, pero yo tengo que quitarme de allí para que Dios sea glorificado y no nosotros a nosotros mismos los que recibamos gloria, sino que nuestra vida debe ser invisible para que el resto del mundo no nos vea a nosotros, sino para que vea al Señor. Qué bueno que nos pueda usar, pero vamos a renunciar a eso de que también nos reconozcan a nosotros para que la gente reconozca finalmente al Señor Jesús. Miren, nuestro Señor nos lo enseñó, ¿verdad? Que nuestras acciones hagan que la gente venga y conozca al Señor, no venga y nos conozca a nosotros. Bueno, dice, y oren y busquen mi rostro. Anteriormente, cuando yo leía este pasaje, decía que había dos palabras completamente diferentes y dos acciones completamente diferentes, porque decía orar y buscar el rostro, pero resulta que no. Lo que está diciendo literalmente es que si mi pueblo busca mi rostro a través de la oración, eso es completamente diferente. Y me encanta, y yo, créanme, no me fue fácil aprenderlo, pero valió la pena aprenderlo porque nosotros estamos acostumbrados a pedir y a pedir y a pedir, y nuestras oraciones y nuestro acercamiento a Dios es solo pedir, 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 pedir. Pero noten lo que dice el Señor, y buscar mi rostro a través de la oración. Creo que la mayoría de nosotros aprendió eso. Ahora quiero dar claridad, y si solamente tengo que quedarme en esta parte de la reflexión bíblica, créanme, yo no tendría ningún problema, pero aquí hay una fuente poderosa, un secreto poderoso, una llave que abre la puerta del cielo para que el Señor extienda sus manos y nos colme de bendiciones, especialmente sanando nuestra tierra, liberando la mente, liberando el espíritu, y que el Señor pueda intervenir en todas nuestras naciones en este momento de la historia. Si nosotros, familia querida, no hacemos algo hoy, créame, esto irá de mal en peor. He contado algunos testimonios que parecen chistes, pero es la realidad que estamos enfrentando. No solamente el tema de la ideología de género, sino la doctrina del progresismo. Hay que tener muchísimo cuidado. El tema del socialismo, el tema del comunismo. Yo no estoy aquí para atacar, pero sí para que nos animemos y hagamos lo que el Señor dice, busquemos su rostro. A mí me da mucha vergüenza lo que yo les voy a contar. Lo comenté una vez, pero en algún momento de mi vida, en una reunión que teníamos de estudio bíblico,
yo le decía al grupo que me estaba acompañando que aceptáramos el reto de sacar tiempo para nuestro Dios, de acercarnos en oración, pero que no le pidiéramos nada, sino tan solo buscáramos su rostro, buscáramos estar en comunión con Él. Y claro, todos aceptaron, yo mismo acepté. A mí me encantó la idea, yo nunca había hecho el ejercicio. Yo pasaba de Señor, te doy gracias por este día y te pido por mi papá, por mi mamá, por mi tío, por mi tía, por mis hermanos, por mis hermanas, por mis hijos, y oraba por todo el mundo. Ahora, insisto, aclaro, no es malo, no pecamos cuando pedimos. Por el contrario, el Señor a nosotros nos regala la oportunidad de, a través de la oración, pedirle, pedirle y pedirle. Pero aquí, en este pasaje, ahora no solamente en este pasaje, ustedes pueden recordar que el Señor Jesús, Mateo 6, cuando nos enseña sobre la oración, una de las cosas que dice es que no pidamos por las cosas que nos hacen falta, sino que busquemos primeramente el reino de Dios. Y noten que hay una gran diferencia entre buscar al Señor, entre buscar su rostro, entre acercarnos al Señor, como dice el profeta Isaías, mientras Él pueda ser hallado. Y otra cosa es pedir, pedir, pedir. Bueno, al día siguiente, después de yo haber hecho este reto, al grupo que se había reunido conmigo, me levanté, me fui a la sala de mi casa y ¿qué creen? Les soy honesto y me da vergüenza decirlo. No supe qué hablar con el Señor porque había estado acostumbrado a que mis oraciones solo tenían que ver con pedir, solo tenían que ver con intercesión. Y si hay algo que el Señor busca y espera de nosotros, entre otras cosas, aparte de que yo entienda que se trata de Dios, y esto no es que busco a Dios para que me complazca a mí, sino que yo renuncio a todos mis derechos, renuncio a todo lo que yo creo que el Señor me tiene que dar para yo complacerlo a Él y hacer todo lo que le complazca a Él. Eso es humillarse, buscar su rostro, buscar al Señor, buscar su rostro, buscar estar en comunión con Él. Ahora, permítanme, yo les coloco un ejemplo y tengo que hablar de mi propia familia. Mis hijos me visitan con mucha frecuencia y cada vez que vienen hay abrazos, hay besos, conversaciones. Ellos me hablan un poco de cómo están y yo realmente no recuerdo, no hay en mi memoria alguno de los momentos en que ellos me hayan visitado, que me hayan dicho, papi, he venido a visitarte para pedirte que nos ayudes con algo, ¿no? Por el contrario, han sido reuniones con conversaciones que tienen que ver con el fortalecimiento del vínculo familiar, del amor, de la amistad que hay entre nosotros, del compañerismo, del acompañamiento. Y por el contrario, ese deseo de ellos de venir a pasar tiempo con sus papás, ¿saben? Es lo que genera que nosotros queramos ayudarlos y apoyarlos sin que ellos nos pidan ayuda. Bueno, se me fue el tiempo, pero sí quería animarles a que nosotros aceptáramos el reto de Segunda de Crónicas 7:14, y es: usemos nuestras oraciones. Yo sé que necesitamos pedirle al Señor, pero quiero animarles a que hagamos un ejercicio tan pronto como sea posible, y es que tengamos tiempos de conversación con nuestro Dios, oraciones en las que no pidamos. Agradece, cuéntale tu vida al Señor, quédate quieto, quieta, en silencio para escuchar su voz. Saca tiempo para leer su palabra. Volvamos a la palabra, volvamos a la Biblia, que la enseñanza de la Biblia no sea un entretenimiento, sino un entrenamiento, que estemos dispuestos no solamente a alejarnos del mal,
sino para hacer lo que el Señor dice a través del servicio, favorecer al resto del mundo incondicionalmente. Bueno, dije todo en un momentito, pero hay que sacar tiempo para tener conversaciones con Dios. Tú dirás, ¿pero qué le digo al Señor? Eso lo descubriremos cuando decidamos buscar su rostro. Creo que sí, el Señor le encantaría que nosotros le dijéramos, como dice la epístola del apóstol Judas, Señor, ayúdanos a orar, guiados por tu Espíritu Santo. Y sabes, va a ser el mismo Señor el que va a poner en tu corazón, en tu mente, en tu boca las palabras que Él quiere que tú uses. Pero recordemos, es muy diferente buscar al Señor en oración que acercarnos al Señor en oración para solamente pedirle. Conversaciones de amor, conversaciones de servicio, conversaciones sobre nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos, pero también a qué estamos dispuestos, y que cuando Él nos hable y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, entonces lo hagamos. Y saben, la gran bendición es que si el pueblo del Señor, que sabe usar correctamente su nombre, se acerca a Él en oración, humillándonos a nosotros mismos para encontrarnos con Él, ¿qué creen que va a hacer el Señor? Va a escuchar, nos va a bendecir, nos va a perdonar y va a sanar nuestra tierra, va a sanar cada una de nuestras naciones. Porque grande eres tú.